Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo medir distancia en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Cuando derivamos la métrica de Schwarzschild tuvimos que cambiar la definición de la coordenada R, eso es lo que habíamos dicho, lo cual significa que no podemos asumir que representa la distancia radial desde un origen, ¿no? Lo que usualmente solemos hacer. Solamente cuando teníamos la m igual a 0, recuperamos Minkowski. Entonces ahí sí, podríamos decir que R, el R de siempre, pero cuando tenemos Schwarzschild, no. Bueno, consideremos dos eventos que ocurren al mismo tiempo, y entonces podemos decir que, por ejemplo, que dt, ¿no? Este es como el intervalo de dos eventos infinitesimal, que sea igual a 0, pero ambos eventos están separados por una infinitesimal distancia, ¿no? Recordemos que la métrica de Schwarzschild era esta que tenemos acá. Y bueno, vamos ahora a usar que dt es igual a 0. Con eso nos va a quedar que ds cuadrado va a ser igual a dr cuadrado sobre 1 menos 2 gmc cuadrado r menos r cuadrado de tita cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado de tita de phi cuadrado. Bien, esto es lo que nos queda luego de suponer que el intervalo de tiempo entre dos eventos que están infinitesimalmente cerca es igual a 0. Y lo que vamos a decir es que la distancia propia, y la vamos a llamar como d sigma, vamos a poner al cuadrado, ¿no? Porque esto va a ser igual a menos ds cuadrado, que va a ser todo lo que tenemos acá, pero con el signo cambiado. De esta forma vamos a tener definida la distancia propia. Entonces, acá va un cuadrado. Entonces, otra forma también de definirlo es poniendo, sacando el cuadrado y poniendo uno medio, ¿no? Acá se va a tachar. Bueno, eso también se puede hacer. Y si por alguna razón pudiéramos fijar R, lo cual eso significaría que dr es igual a 0, entonces la distancia propia se reduciría a d sigma al cuadrado igual a, bueno, esta parte se va y entonces nos queda la otra parte, que es r cuadrado de tita cuadrado más r cuadrado sin cuadrado de teta de phi. Y esto es algo que vimos hace bastante, que es el elemento lineal o de línea de la superficie de una esfera de 3 dimensiones en el espacio euclidio. Lo habíamos visto cuando empezamos a ver la matemática introductoria para relatividad general. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es la circunferencia propia, la circunferencia C, de un círculo de, digamos, de coordenada de Schwarzschild? O sea, estamos hablando de coordenadas estas de Schwarzschild, un círculo de radio R, en el sentido de Schwarzschild, y vamos a decir que está en el plano θ igual pi sobre 2, lo cual significa que es el plano del ecuador, ¿no? En una esfera, y también digamos que está centrada en R igual 0. Bueno, entonces lo que tenemos es que obviamente T, R y θ son constantes. Pero aclaré R está fijo porque tiene un cierto radio R y no cambia. El tiempo no nos importa. Esto significa que dt igual a dr igual a
tita igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a usar? Por supuesto, vamos a usar esto, pero usando esto se transforma en d sigma igual a r seno de, bueno, ¿qué nos dice la fórmula? R seno de tita. Ya habíamos sacado todos los cuadrados, entonces simplemente ponemos tita igual pi sobre 2 de phi, y por supuesto esta era la única coordenada que nos quedaba, porque todas las demás eran todas 0. Entonces lo que nos queda es sumar todos los dφs. Sumar todos los dφs significa integrar, entonces c va a ser integrar entre 0 y 2pi de r seno de pi sobre 2 de phi. Y bueno, esto es 1, entonces es simplemente la integral de r de phi, y eso es r 2pi menos 0, y esto es 2πr, lo cual significa que es exactamente lo mismo que en la circunferencia ordinaria de un círculo en espacio plano. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Bueno, primero que nada, lo que tenemos es coordenada de tiempo t constante, coordenada de distancia r constante, lo cual automáticamente eso nos define una superficie de una esfera euclidiana. Bueno, en la ecuación esta que tenemos acá de la distancia propia nos está diciendo que la distancia propia infinitesimal, ¿no?, de sigma entre dos puntos o eventos en un espacio de tiempo de Schwarzschild es la misma que la separación de dos puntos en la superficie de una esfera. De alguna forma es como pensar que para un t constante lo que tenemos en el espacio-tiempo de Schwarzschild son muchas esferas, uno adentro de la otra, por ejemplo, cada una con su respectivo r. Y entonces este problema lo que nos dice es que la distancia propia, o mejor dicho, la circunferencia propia, ¿no?, de uno de estos círculos que tiene fijo r, va a ser 2πr la circunferencia, como en el espacio euclidiano. Sin embargo, como estamos en un espacio curvo, ¿no?, m distinto a 0, Schwarzschild habíamos dicho, m distinto a 0, la coordenada r no puede ser igual al radio del círculo. O sea que r no puede representar el radio propio, digamos. Entonces, vamos a ver esta situación dibujada. Entonces, lo que tenemos acá es una masa esférica central, ¿no?, que distorsiona el espacio-tiempo. Y bueno, lo que tenemos acá es lo que habíamos calculado, ¿no?, la circunferencia, el radio de la circunferencia. Nosotros lo que nos gustaría es que el elemento R fuera Cp sobre 2pi, ¿no?, para que sea el Rp. Pero lo que nos vamos a encontrar es que R es distinto a Rp. Supongamos una situación en la que consideramos dos eventos, pero que no solo ocurren al mismo tiempo t, sino que también van a ocurrir en el mismo ángulo phi y tita. O sea que d phi también, y de tita de phi igual a 0. Y entonces la ecuación de la distancia propia va a ser simplemente la parte de dr cuadrado 1 menos 2 gm c cuadrado r, todo esto a lo medio. Bueno, y esto lo podemos ver como dr 1 menos 2 gm c cuadrado r, y todo esto a lo medio queda acá. Entonces,
siempre que nuestra masa central sean cuerpos ordinarios, o sea, que no tengamos un R negativo o cero, que es lo que pasaría en agujeros negros o cosas así. Lo que va a pasar siempre es que este término, 1 menos 2gms cuadrado de R, siempre es más chico que 1. Entonces, como esto es más chico que 1, lo que vamos a tener es que D, en general, D sigma es más grande que dr. O sea, en general va a pasar eso, salvo que dr sea más grande que esto de acá abajo. Pero dr es un infinitesimal, así que eso no es lo que me preocuparía, pero lo que sí podría preocuparme es que r sea más grande que el radio de Schwarzschild, y en ese caso sí tendríamos un problema acá, que es lo que había dicho antes. Bueno, justamente podemos expresar esto en función del radio de Schwarzschild, dr sobre 1 menos rs, r, un medio, en donde ahí queda claro porque tenemos que pedir esto. Bueno, para ver la relación entre sigma y r, veamos este diagrama, o sea, la porción de abajo, imagínenselo como que es el espacio plano de Minkowski, donde m es igual a 0, y la parte de arriba, de acá para arriba, es el mismo espacio pero curvado. Vamos a poner m mayor a 0, y entonces lo que podemos decir es que si este lo llamamos C1, a este de acá, y este de acá lo llamamos C4, estas dos circunferencias representan una esfera euclídea de coordenada de radio r. En el caso de C2 y C3, ahí vamos a estar suponiendo que son un poco más grandes, o sea, de radio R más dr, ¿no? R más dr. C1 y C4 tienen una circunferencia propia de 2πr. En el caso de C2 y C3 va a ser 2πr más dr, ¿no? Acá lo que podemos suponer es que la diferencia entre este y este que está acá, que no lo puedo dibujar, ¿no? Que sería esta diferencia, eso es dr. Entonces la distancia propia medida entre dos esferas de igual, digamos, la diferencia entre las dos esferas en el espacio plano es dr, pero en el espacio curvo, esto es en espacio plano es dr, pero en el espacio curvo es d sigma. O sea, esto está dado por esta curvatura que vemos acá, y esa curvatura, ¿cuánta curvatura necesité para llegar al radio que en el plano te hacía hasta dr? Toda esta curvatura, que viene dada por la métrica, por supuesto, y acá claramente podemos ver que d sigma es más grande que dr. A medida que estos dos, las dos esferas, digamos, se acerquen, d sigma se va a parecer a dr, y a medida que se alejen, esta se vaya para arriba, por ejemplo, va a haber más diferencia aún. Bueno, entonces la distancia que se mide entre dos puntos cercanos en una superficie curva está representada por este d sigma, la distancia propia. Bueno, volvemos ahora a la fórmula de la distancia propia de sigma igual de r sobre esto, e integremos sobre r1 y r2 para ver exactamente cuánto da la distancia propia radial delta sigma. Bueno, para sacar este intervalo de distancia radial hay que hacer la integral. No es una integral fácil, pero bueno, se puede calcular. Por supuesto no lo voy a calcular, pero si uno supone que AI es 1 menos 2gm ri c cuadrado, entonces la solución da r2 a 2 menos r1 a 1 más rs2 logaritmo de, bueno, un cociente r2 a 2 más r2 menos rs sobre 2, y después lo mismo pero con r1. Es difícil, pero cualquier calculadora como el Wolfram Alpha, por ejemplo, lo resuelve. Un ejemplo que uno puede hacer es si uno, por ejemplo, toma un, supongamos, agujero negro de 3 veces la masa solar, que eso nos va a dar que tiene un radio de Schwarzschild de 8.85 kilómetros. Cuando nosotros insertemos estos datos y querramos ver si vamos con una nave y queremos ir de R2 o R1 30 kilómetros a R2 20 kilómetros, lo que vamos a ver es que en vez de haber viajado 10 kilómetros, vamos a haber viajado 12.51 kilómetros, lo cual demuestra la curvatura del espacio por culpa
del agujero negro o del astro que uno pueda suponer que tenga esa masa.